Los números primos, ¿qué característica tienen? ¿Qué son los números primos? ¿De acuerdo? Debemos entender las características que forman o que hacen que existan los números primos. Vamos a ver, ¿cuáles son los números primos? Para saber cuáles son los números primos, primero debo de conocer cuáles son las características de los números primos. Para eso, para poder determinar cuáles son las características de los números primos, voy a utilizar la regla general para números primos. ¿Qué nos dice esta regla? ¿Qué es lo que nos dice esta regla? La regla general para números primos dice: los números primos son aquellos números naturales que exclusivamente son divisibles entre sí mismos y la unidad. Es decir, solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. Ejemplo: determine en una lista del 1 al 30 cuáles son los números primos. Para poder desarrollar este ejemplo, primero debemos de entender cuáles son los números naturales. Los números naturales son todos los que conocemos del 1 al infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces vamos a generar una lista del 1 al 30 y vamos en esa lista a marcar cuáles son los números primos. Para el desarrollo de esta actividad van a tener un tiempo considerado como ustedes lo requieran. En este caso, yo les sugiero que pausen este video en este momento. Bueno, y terminando de darles las instrucciones, pausen el video, se tomen el tiempo de hacer ustedes mismos su ejercicio, desarrollenlo, háganlo en su libreta y después continúen el video, a fin de que cuando su servidor lo explique, ustedes puedan cotejar la información o el resultado de sus actividades. Mi sugerencia, mi comentario: la materia más importante en sus vidas es español, jóvenes. ¿Por qué? Porque si no conocemos o no podemos entender las reglas del español o las características del español, pues nos va a costar un poco más de trabajo entender todas las demás materias. Vamos a hacer este ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. La regla general son las instrucciones de lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Ahí les está diciendo cómo van a poder determinar o cómo van a saber cuáles son los números primos en esa lista. Pausen el video, por favor, y continuamos en unos minutos en el tiempo que ustedes consideren prudente. Le vuelven a dar que continúe, ¿de acuerdo? Muy bien, ya se tomaron el tiempo, ya hicieron su ejercicio, ya lo desarrollaron. Vamos a ver entonces, jóvenes, cuáles son los números correctos en esa lista que son primos. Su lista fue del 1 al 30. Vamos a ver entonces cuáles son los primeros, más bien cuáles son los números de esta lista que corresponden a las características de números primos. El primer número en cuestión, el número 1, ¿será un número primo? Eventualmente sí, es la unidad y solamente se puede dividir entre el mismo. Sí, se puede considerar como uno. Sin embargo, pues al ser la unidad, pues es utilizable en n cantidad de aspectos. Vamos entonces con el siguiente número. El número 2. ¿Será divisible entre sí mismo y entre la unidad o entre alguien más? Es correcto. El número 2 también es un número primo. El número 3. ¿Será un número primo? Sí, en efecto. El número 3 solamente se puede dividir entre 1 y entre 3. El número 4. ¿Será un número primo? No. El número 4 se puede dividir entre 1, entre 4 y también entre 2. Este no es un número primo. El número 5. El número 5 sí, sí lo es. Solamente se puede dividir entre 1 y entre 5. El número 6. El número 6 no lo es. ¿Por qué? Porque se puede dividir entre 1, entre 6, entre 3 y entre 2. Tampoco. El número 7. El número 7 sí, en efecto, sí se puede. Se puede dividir, más bien se puede dividir entre 1 y entre 7 exclusivamente. Sí, sí se puede, entonces es un número primo. El número 8. El número 8 no lo es. ¿Por qué? Porque lo podemos dividir entre 1, entre 8, entre 4 y entre 2. El número 9 tampoco. El número 10 no. El número 11 sí. El número 11 sí. El número 12 no. El número 13 sí. El número 14 no. El 15 no. 16 no.
17, 17 sí. 18, no. 19, sí. 20, no. 21, no. 22, no. 23, sí. 24, no. 25, no. 26, no. 27, no. 28 tampoco. Y el 29, sí. Esos son los números que debieron de haber ustedes marcado en el desarrollo de su ejercicio. Si lo hicieron así, muy bien, excelente trabajo. Si no, pues hay que poner un poco más de atención a las instrucciones, ¿de acuerdo? Las instrucciones decían que solamente, exclusivamente son primos cuando solo y exclusivamente se pueden dividir entre uno y entre ellos mismos, ¿de acuerdo? Vamos a tomar rápidamente una explicación un poquito más rápida y un ejemplo. El número 13. 13 entre 13 es igual a 1. 13 entre 1 es igual a 13. Se cumple la regla y ya no puedo volver a dividirlo entre ningún otro, ¿de acuerdo? Ya no. Entonces, entre 1 y entre sí mismo es correcto. Si tomo otro número como es el 8, 8 entre 8 es igual a 1. 8 entre 1 es igual a 8. Técnicamente cumple las dos, la exclusividad, pero resulta que el 8 también lo puedo dividir entre 2, ¿no es cierto? Y me da 4. El 8 también lo puedo dividir entre 4 y me da 2. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 formas diferentes de dividirlo. Por tanto, no se cumple que solamente entre las dos características, entre sí mismo y entre la unidad, este número no es primo. Este sí lo es, ¿de acuerdo?